qué significa este encuentro, cómo cayó también en el sector político. Lo tengo a Leandro Santoro, es diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todo. Leandro, Jorge Rial, de Radio 10, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Saludo a la audiencia y a la gente que está laburando con vos. Gracias, Leandro. Bueno, fueron 48 horas frenéticas, más o menos, ¿no? Digo, desde el sábado hasta ayer que finalmente se juntaron. ¿Vos cómo vivís esto? Este frenetismo, estos cambios. Con la misma angustia que la vive cualquiera y cualquier persona comprometida con la Argentina y que se siente identificada con los valores del Frente de Todos. Sí. Con mucha preocupación. Yo también, al mismo tiempo, tengo que decirte que me siento muy aliviado que Alberto y Cristina hayan retomado el diálogo. Me parece que es clave para la gobernabilidad, para el control de la economía, para concretar los proyectos con los que soñamos en el 19 cuando ganamos la elección. Así que quiero quedarme con eso, quiero quedarme con que finalmente, a pesar de la irresponsabilidad de Martín Guzmán de renunciar de la manera que lo hizo, la solución encontrada, que fue la designación de Bataki, sirvió, me parece, para iniciar un proceso de suturación de la grieta interna. Acabas de decir irresponsabilidad de Guzmán en renunciar. Es la primera sensación que tenemos todos. Ahora, debe haber algo que lo llevó a esto, porque uno tenía de Guzmán una imagen de un tipo tranquilo, equilibrado, digo, esto es una reacción. ¿Pasó algo, Leandro, para que llegara a esa reacción? Un tipo que, digamos, muy protegido, aunque él dijera que no, por el presidente. Sí, mira, a ver, primero, a las personas no se las puede juzgar por un hecho, ni por un acontecimiento, ni siquiera por el peor que hayan cometido. Las personas, y los funcionarios también, evaluándolos en su función pública, se evalúan en términos globales. Yo no creo que tampoco que haya que hacer leña del árbol caído y entrarle a Guzmán en particular. El tipo cometió un error, para mí un error grave, que en la posición de poder que él ocupaba en la Argentina hubiese merecido más reflexión. ¿Por qué lo hizo? Yo no soy psicólogo, no tengo la menor idea acerca de cuáles fueron las motivaciones que tuvo. Creo que una cosa es tomar la decisión de renunciar y otra cosa es hacerlo de la manera que él decidió hacerlo. Son dos cosas distintas. Para lo primero uno puede encontrar muchas explicaciones, para lo segundo es la subjetividad del tipo. No sé, o sea, yo aspiro a vivir en un país donde si un funcionario se tiene que ir, lo planifica, lo habla, lo discute con sus compañeros y después arma una transición ordenada para evitarle zozobra a la gente. Es el sentido común. Bueno, la política argentina lamentablemente se ha vuelto un tanto irracional y a veces el sentido común, como dice el dicho, es el menos común de los sentidos. Claro. Esta reunión, esta cena ayer que tanto se pedía, después de un año y pico, me contaba acá Mauro más o menos, que se vieron cara a cara. Es un cara a cara solo. Cara a cara ¿no? solo. ¿Tiene un valor simbólico nada más, como algunos creen, o de verdad esto puede ser el principio de la reconstrucción del frente, como vos dijiste? Lo que pasa es que lo simbólico es clave en la gobernabilidad. Claro. Entonces, para mí es muy importante, porque además es una conversación cara a cara que viene después de una conversación telefónica, es el inicio de lo que yo espero que es la normalización de las relaciones entre los dos líderes más importantes del Frente de Todos. Es muy importante. Yo vengo bregando desde hace mucho tiempo para tratar de acercar posiciones. Creo que las tensiones son lógicas, más en las coaliciones heterogéneas como las nuestras, que reflejan obviamente distintas visiones de la Argentina. Esto es una característica de la democracia en América Latina. Ya sabemos que estas tensiones existen, pero racionalizar la discusión política y construir un esquema de toma de decisiones que permite estabilizar la política es el primer paso para resolver los problemas económicos y sociales. Así que yo aspiro que sea el inicio de un sendero donde podamos recuperar cierta normalidad política. Hablando de inicio, algunos dicen también que lo de Batakis es el primer movimiento tal vez a una profundización de cambios y todo. Sé que no sos un analista, sos un político, ni sos un vidente, ni un pitonizo, pero te pregunto, ¿hay algo de eso? Mirá, cosas positivas de la designación de Batakis. Primero, me parece que tiene una mirada desarrollista que le da garantías a todos los sectores del Frente de Todos. No es una persona vinculada a la economía financiera, sino es una persona vinculada a las políticas públicas, a las políticas de desarrollo económico, al diálogo con las provincias, con los agentes económicos. Tiene una agenda variada, pragmática. Me parece que eso da cierta tranquilidad. En segundo lugar, tiene muñeca política, Jorge. Y eso es muy importante, porque un ministro de Economía es un ministro de la economía política de un país. Sí. Entonces, poder dialogar, poder explicar, la empatía es clave para que la gente entienda, para ponerse en el lugar del otro. Me parece que eso ayuda muchísimo. Y además es pragmática.
Entonces creo que ella tomó una definición clara con las tres cosas que dijo, ¿no? Dijo, por un lado, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, nosotros venimos a cuidar el equilibrio fiscal, y mandó un mensaje muy claro. Y por otro lado habló sobre la necesidad de recomponer reservas, cuidar el dólar y recuperar la capacidad de ahorro del peso argentino. Y para eso también es importante entender que lo que va a haber que hacer es administrar con inteligencia los dólares escasos. Y eso hace referencia, me parece a mí también, al comentario de Cristina sobre el Festival de Importaciones y la necesidad de cuidar los dólares pensando en un proceso de recuperación económica. Y bueno, entonces esas dos cosas son claves porque le manda mensajes a dos sectores muy concretos del arco político y del sistema económico, a los que dicen, che, guarda que hay pocos dólares, y a los que dicen, guarda con lo que hacemos con la emisión de pesos, porque las dos cosas son ciertas e interactúan para generar inflación. Así que me parece que esos fueron dos definiciones muy fuertes que habrá que evaluar en su profundidad. Para vos, como muchos pensamos, el Ministerio de Economía tiene que ser, además, tiene que tener una cabeza política, digo, no es un Ministerio de Economía nada más que para distribuir, para numeritos y todo eso. Porque recién la definías así un poco a Batakis, ¿no? Claro. Mira, Jorge, el Frente de Todos vino para redistribuir la riqueza, el ingreso, para generar condiciones de bienestar. El problema es que cuando nosotros asumimos, a los 100 días cambió todo, se empeoró muchísimo. Ya sabíamos cuando hicimos la campaña electoral que teníamos una deuda externa que nos iba a condicionar. Nunca nos imaginamos que iba a aparecer esta pandemia y después la guerra en Ucrania, digamos, ¿no? Que complicó muchísimo las cosas. Entonces, ¿qué tenés que tener en cuenta para cumplir con ese compromiso electoral? Vos, para redistribuir y para generar un shock redistributivo, lo primero que tenés que hacer es estabilizar. Si vos no estabilizás primero, es imposible hacer un shock redistributivo. De la misma manera que tenés que acumular reservas si pretendés expandir la demanda agregada, por las características de la economía argentina y por las características del contexto. Entonces, estabilizar, redistribuir, y para eso se necesita un shock de confianza también. Son criterios políticos, porque el problema, ¿sabés cuál es, Jorge? Cuando uno hace un análisis sobre la situación económica o la situación política, la clave del éxito de ese análisis consiste en tu habilidad para poder interconectar distintas variables. Bien. Mientras más variables interconectás y tenés presente, más chance tenés de acertar en el diagnóstico y en la política pública. Y para eso se necesita no solamente un conocimiento técnico, sino un conocimiento político. Sí. Vos podés tener ganas de redistribuir rápido la riqueza, pero capaz que tomaste la decisión equivocada e incentivaste la inflación y terminaste pulverizando el poder adquisitivo del salario. Arrancaste con una intención y terminaste con otra. Y capaz que al contrario, vos querés, termino con esto, yo sé que es complejo en análisis, pero es clave para entender por qué tenés que tener manejo económico al frente del Ministerio de Economía. Y capaz que lo que vos querés hacer es estabilizar la economía, entonces te preocupa mucho los mensajes al mercado, pero si no tenés también un ojo en lo que pasa en los barrios, la inestabilidad política también tiene un impacto sobre el mercado y sobre la regla de juego de la economía. Entonces, necesariamente tenés que tener un ojo en los mercados y un ojo en los barrios, y tenés que tener muy claro que para tomar decisiones políticas tenés que explicar, tenés que convencer y tenés que fundamentalmente tomar decisiones que marquen un rumbo, un sendero que le vayan dando certeza y tranquilidad a la gente. Durante el fin de semana, Leandro, ¿cómo estás? Mauro, Federico, te saluda. Gracias, Mauro. Bien, durante el fin de semana se habló mucho acerca de las intenciones que tenía el Frente Renovador, Sergio Massa más específicamente, de ocupar un espacio político con control sobre la economía. Da toda la impresión que eso no se va a concretar por las decisiones que adoptó el presidente. ¿Cómo crees que quedó parado Sergio Massa en la coalición? Yo ayer estuve con los dos, estuve con Massa y con Alberto. Los noté bien, en sintonía. Está claro, a mí me hubiese gustado que Sergio se incorporara al gabinete, en algún lugar. Porque creo que... Y porque es necesario capitalizar políticamente al gobierno, porque mientras más poder político tenga el Ejecutivo, más capacidad de disciplinar los factores más rebeldes de la economía, más capacidad de generar iniciativa, de revertir las expectativas. O sea, acá vos pensás que nosotros hay 2 o 3 cosas que tenemos que hacer y eso se construyen con expectativas, ¿viste? Para cortar la inercia inflacionaria, que es una de las explicaciones de por qué esta tasa desorbitante de inflación. O para generar un shock de inversiones, o incluso para generar condiciones para mejorar la redistribución del ingreso. Para todo eso se necesita poder político. Leandro, pero esas negociaciones, Sofi Caram te saluda, buen día. ¿Qué tal, Sofi? ¿Esas negociaciones están totalmente cerradas o todavía no están cerradas? No, a ver, yo primero quiero aclarar para no comprometer al gobierno, yo no soy parte del Ejecutivo,
hago un análisis político de mi lugar de militante político y diputado nacional. Me parece que el gobierno tiene claro y el Frente de Todos tiene claro que necesitamos fortalecer la política, porque lo que viene de cara al próximo año y medio es muy complejo, porque el escenario internacional se sigue poniendo difícil, porque la oposición es muy irresponsable, porque se necesita mandar certezas claras para evitar que se descontrolen algunas variables de la macroeconomía. Entonces, yo creo que el gobierno está iniciando un proceso de recapitalización política. Todos los actores nos damos cuenta que para estar competitivos en el 23, pero fundamentalmente para poder corregir las distorsiones de la economía y de la política en la sociedad argentina, se necesita poder político. Entonces, que haya una ministra como Batakis, que es una ministra que viene de la política, como muñeca política, va en esa dirección. Que Alberto y Cristina reanuden la discusión entre ellos, va en ese sentido también. Yo creo que mientras más cuadros, más gestión, más volumen político, bueno, la incorporación de Scioli y del Chivo también va en esa línea. Yo creo que hay que saber también leer las señales. El gobierno y el Frente de Todos me parece que tomó nota ya hace un tiempo que se necesitaba capitalizar políticamente, respaldar políticamente a la gestión, porque es la única forma de enfrentar las adversidades económicas que tenemos que enfrentar en los próximos meses. Sí, y sin duda este gesto debe haber sido Sergio Massa, más allá que no está en el gabinete como vos te gustaría, y que la verdad parecía que se iba a incorporar, y también esta vuelta de Scioli habla de una lectura de vamos a fortalecer. A Scioli lo traen casi del exilio, digamos la verdad, después del 2015, y lo traen y lo empoderan, porque Batakis, digamos, es su riñón, es importante. Recién dijiste algo interesante, esto hay que mirar más los barrios, ayer hablando aquí con el tema de los movimientos sociales y todo, ayer estábamos hablando y nos decía me olvidé el nombre, chico. Grabois, ahí está, Dios mío. Nos dijo algo interesante. Nos dijo, nosotros vamos a estar al mismo nivel que el Fondo Monetario y los empresarios a la hora del reclamo, y que el 90% de la gente me está pidiendo que salgamos a la calle. ¿Hay un problema ahí en el futuro? No, me parece que lo que Juan quiso decir es que así como todos naturalizamos en la democracia argentina que las corporaciones económicas presionen, hagan lobby, hagan sentir sus intereses, él lo que trata de hacer, y me parece que lo hace con mucha eficiencia, es representar los intereses de los trabajadores informales. Que paradójicamente en las sociedades capitalistas contemporáneas no han encontrado hasta ahora representación. Porque hoy los movimientos sociales vienen a representar algo parecido de lo que era la CGT en los 70. Claro. ¿No? Y bueno, lo novedoso del planteo, con todas sus complicaciones y con todas sus virtudes, es que lograron ponerle voz a un sector que era muy paria, muy marginal de la sociedad argentina. Entonces, yo creo que en ese sentido lo que Juan anticipa es que va a representar con solvencia y con coherencia los intereses de los que no tienen voz, y yo creo que eso es un activo del Frente de Todos. En muchas cosas yo a veces no coincido con Juan, pero la verdad que sí coincido en lo central, en que la democracia argentina se tiene que nutrir de todas las voces. Y ahí que ves respecto de la mirada de Cristina puesta claramente con foco en los movimientos sociales más perfilados hacia el movimiento Evita, porque a mí lo que me comentan, no tanto de la reunión de ayer, sobre la que hubo mucho hermetismo, pero sí más sobre la conversación telefónica del domingo, es que Cristina sigue convencida con esta idea de retirarle el manejo de la intermediación a ciertos movimientos sociales, y le apunta mucho a Pérsico y al Chino Navarro. ¿Sabés qué creo, Mauro? Que las organizaciones sociales no tienen que administrar los planes. Lo que tienen que hacer las organizaciones sociales es administrar los proyectos productivos. Bien. Y son dos cosas distintas. Darle un plan a alguien para que no haga nada, o para sacarle un pedazo del sueldo, o para que vaya a una marcha obligado, eso es un espanto, ¿no? Es éticamente y moralmente inaceptable. Ahora, hay proyectos productivos que se armaron de la economía popular que sin las organizaciones sociales no se hubiesen podido armar nunca. Entonces, hay que entender el fenómeno en su complejidad. La gente piensa, bueno, el potenciar trabajo es un subsidio al desempleo. No, hay potenciar trabajo que sirvieron para generar empleo genuino. Yo estuve, el sábado estuvimos en Lugano recorriendo con el Ministerio de Desarrollo Social una serie de productores que habían hecho un montón de cosas concretas, textiles, jabones, con máquinas que habían recibido el Ministerio de Desarrollo Productivo y habían podido crear valor agregado y crear su propio valor.
utilizaron parte de la ayuda del Estado para iniciar un proceso productivo que la intención es que se independice. Cuando hablamos de economía popular hablamos de esto, lo que pasa es que son todos términos nuevos, ¿viste? Para la gente que tiene la cabeza formateada en la sociedad industrial de los 70, que ya no existe más, esto le resulta extraño, pero es lo que viene. Entonces también es necesario que el Estado y las organizaciones sociales laburen juntas para que esos sectores que están excluidos de la economía formal puedan encontrar una forma de autónoma de ganarse la vida. Perfecto. No te llamaron en ningún momento vos para ser ministro de Economía, nada, ¿viste? En esas 6 horas yo no atendí el teléfono por las dudas. Por las dudas, ¿viste? Leandro, como siempre, un gustazo hablar con vos, ¿eh?